de la tarde con 6 minutos, bienvenidos a su programa Emprende Mujer. Nos da mucho gusto podernos reunir contigo a esta hora del día, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, con información importante para tu empresa, para tu crecimiento tanto personal como profesional. Gracias a estos temas nos damos cuenta y no lo han hecho saber, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, estos mensajes escritos que nos hace llegar a nuestro número, el 3310-190712, que dices, bueno, yo todavía no emprendo, pero me sirven mucho los temas porque así sé cómo puedo yo mejorar como persona para poder emprender, para poder dar un mejor servicio y ser congruentes, ¿no? Dar servicio de calidad, pero hay que tener una preparación y una capacitación previa. Así es que, bueno, estamos a tus órdenes, este programa es para ti. Y el día de hoy también tengo un tema de conciencia realmente, de conciencia en cuanto a números, porque vamos a hablar de la preparación, de cómo podemos hacer un cierre fiscal 2016 de la mejor manera posible. Sabemos que a veces se nos traspapelan facturas, que no recogimos una o no la reclamamos a tiempo. Todos estos ajustes que se dan en esta hora en este momento del año que andamos corriendo, recapitulando o recaudando esta información. Bueno, pues hoy vamos a platicar con un colaborador que me gusta cuando viene porque nos trae temas diferentes, nos trae temas administrativos, pero de esos que nos hacen entender las cosas, el por qué debemos hacerlas, debemos estar organizados en cuanto a nuestros papeles administrativamente, básicamente. Así es que bienvenidos a tu programa Emprende Mujer. Saludo a quienes nos escuchan en este momento a través de nuestras diferentes vías, ya sea en el tráfico, en tu casa, en la oficina. Sabes que ya tenemos estas varias maneras de estar conectados contigo, así es que estamos a tus órdenes, pero principalmente a través de esta señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy le doy la bienvenida al ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de Empresarios y Emprendedores, y que bueno, pues hoy nos viene a compartir esta información muy importante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claudia, como siempre, un placer estar contigo aquí con tu programa, con el auditorio, para hablarles de un tema que tiene pues diferentes historias y diferentes finales. El tema fiscal, cuando vamos a enfrentarnos con un cierre del año, le recordamos a todo nuestro auditorio que el 31 de diciembre se cierra el ciclo anual y pues bueno, vamos a ver varios tips para que sea de lo mejor y lo más fácil este proceso. Así es, entonces para que tomen nota, traigan su cuadernito para que puedan apuntar, y mientras tanto les digo que tengo un libro de regalo, es cortesía de Editorial Paidós, es de la autoría de Luis Castellanos, que nos dice La ciencia del lenguaje positivo, cómo nos cambian las palabras que elegimos, y aquí en la portada vienen unos ejemplos cuando hablamos de la ilusión, la superación, la fuerza, la sonrisa, la alegría, la creatividad, entre otras, cómo nos cambian las palabras que elegimos. Este libro está muy interesante y por eso quise compartirlo contigo. A ti que te gusta prepararte, te gusta crecer más, bueno, este libro es para ti. Lo regalo por teléfono y por WhatsApp para que te comuniques con nosotros, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy, recordándoles, vamos a hablar de preparación para cierre fiscal 2016. ¿Y por dónde empezar, Arturo? Pues muy bien, Claudia, pues a nuestro auditorio les voy a compartir unas historias divertidas para algunos, pero terroríficas para otros, ¿no? Que no quisiera estar en sus zapatos, Así ¿no? es, y fíjate, Claudia, que nos pasó ahora recientemente con un miembro de nuestra asociación que vino a pedirnos una planeación para el próximo año. Y en ese proceso pues solicitamos una información contable, ¿no? Lo tradicional, que nos vinculara con su contador, un contador externo, no interno de la organización, que es el común denominador para muchos pymes y para muchos emprendedores, pues el tercerizarlo con algún contador. Y entonces pues pedíamos información de años anteriores para ver tendencias de crecimiento, cómo se ha evolucionado la empresa, pues cuánto ha vendido, información que nos ayuda a hacer una buena planeación. Y en ese proceso, pues bueno, el contador se nos escondía de vez en cuando, mucho ojo, eso no es bueno, generalmente cuando se nos esconden. Y bueno, pasó que en una primera junta, pues pedimos una serie de información fiscal, contable, declaraciones que se tienen que hacer ante la institución, que en este caso es el SAT, y pues resulta ser que pues no nos las entregó, ¿no? Pasó así un mes, 2 meses, y pues nos llevó ya un tema ya de premura con todo el tema de planeación,
Ahora pensando en el cierre 2016 y planear 2017, y va siendo nuestra gran sorpresa que cuando le preguntamos al contador en esas primeras juntas cómo vamos, nos decían, pues vamos muy bien, ¿no? Y todo en orden y pues los impuestos van completamente alineados y pues bueno, empezamos a confiar en nuestro contador. Y cuando ya veíamos que no nos daba esa información y pasaba un par de semanas que no podíamos contar con esos documentos, pues nos entró un poco más la espinita y platicando ya de manera muy eventual con el contador y con otros contadores para ver si era natural, pues nos dijeron que no, que finalmente la información contable tendría que generalmente estar al día y no tener que esperar tanto para esos documentos. Y nos dimos a la tarea de entrar al SAT por medio de otro despacho contable para validar cuáles eran las apreciaciones que tenía el SAT ante la empresa. El SAT, acuérdense que tiene la ventaja de que si damos un RFC con la FIEL, nos emite una carta, digamos, de recomendación. Y en esa carta aparecen, pues, cuando pagas o no pagas impuestos, si tienes algún crédito fiscal, es decir, si te portaste mal y pues ya el SAT ya te levantó alguna multa. Y en esa carta, oh sorpresa, nos vamos dando cuenta que tenemos anomalías desde el 2012. ¿No? Y que no se ha presentado declaración de impuestos 2013, 2014, 2015 y 2016. Pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, para no llevarme todo el programa con este caso, pues la tristeza es que era una empresa que había crecido más del 300% en este año. Todos estaban muy felices. La primera vez que los accionistas se iban a llevar un porcentaje de rentabilidad de las utilidades. Llevaban casi 8 años sin poder tomarlas por consolidar el negocio. Y al día de hoy, pues la deuda es enorme, obviamente las penalizaciones son muy, muy grandes y la empresa está a punto de morir por un gran desatino, por una gran falta de responsabilidad de quien en ese momento lleva la parte contable. Entonces, pues sí es una historia triste, está en proceso de tratar de salir adelante, pero la implicación cuando nos portamos, y lo peor es que a veces no nos portamos mal nosotros, sino a quien definimos o confiamos esta gran labor contable, fiscal, que tiene que ver con una instancia gubernamental, pues a veces no es lo que pensamos, ¿no? Y nos van dando estatus distintos. Así que, pues en el programa de hoy vamos a ver algunos tips que le pueden ayudar a nuestro auditorio a tener certidumbre de su situación y sobre todo, planeemos cómo vamos a cerrar este año, que nos quedan casi 3 semanas del año. Así es, entonces al regreso de la pausa conoceremos más casos, esperando que nos sirva de lección y poder tomar ahora sí que acción e involucrarnos y estar al pendiente de nuestros pagos puntualmente contra esta gran responsabilidad que es la Secretaría de Hacienda. Así es que vamos a un corte, es muy breve, recuerda, tengo este libro para ti, este libro de regalo que puedes participar por teléfono o por WhatsApp, La Ciencia del Lenguaje Positivo, 3122 1190, 3647 1883, mensajes por WhatsApp 33 10 19 07 12. Volvemos. Tarde con 19 minutos, estamos de regreso. Yo soy Claudia Arias y me da gusto que sigas con nosotros, o si nos acabas de sintonizar el día de hoy, estamos hablando de la preparación para el cierre fiscal 2016, ya platicando con el ingeniero Arturo Sánchez, que nos acompaña el día de hoy. Nos compartió un caso muy delicado de una empresa, bueno, pues que se confió, no atendió esta parte tan necesaria en estos pagos mensuales y bueno, pues lamentablemente está en crisis en este momento y a punto de estos logros que habían obtenido por otras áreas, pues que se van por la ventana, ¿no? Lamentablemente, y bueno, ese es un caso que esperemos que no lleguemos a estas situaciones tan delicadas y tan difíciles de crisis, porque bueno, pues se pueden perder las empresas. Así es que bueno, ese es un ejemplo para crear conciencia de poder nosotros hacer un cierre fiscal exitoso. ¿Tienes otro caso que podamos compartir o de ahí nos vamos a derivar a la información? No, claro que sí, Claudia, pues mira, finalmente como decíamos, esta triste historia de confiar y pues bueno, casos hay muchos, hay un caso pues prácticamente en el último año hemos visto yo creo que como unos 15, 16 casos de empresarios, desde empresarios que finalmente su contador solamente le captura y no hace ningún análisis. A veces, acordémonos, ahorita vamos a entender un poco la estructura contable sin meternos en tantos tecnicismos o procesos muy complejos, pero ¿qué es importante en todo este proceso, Claudia?
la parte contable siempre, el tema fiscal es un tema importante que tenemos que tener cuidado. Sabemos que el empresario o el emprendedor, pues en esta fase inicial, en esta fase donde está probando su modelo, pues de lo que menos se quiere meter en broncas es en cómo calcular un impuesto, el que finalmente tenga que perder tiempo haciendo estos tipo de análisis, que al día de hoy el SAT, la verdad, ha generado plataformas muy efectivas, muy sencillas para poder acompañar a un emprendedor en mi portal del SAT, por ejemplo, que para un RIF, por ejemplo, estos pequeños empresarios, es muy sencillo calcularlos, pero aún así implica atenderlos, ¿no? Y lo primero que generalmente hacemos es lo tercerizamos, que es algo muy normal. Le decimos a alguien que es contador y que por una cuota mensual o por una cuota anual, pues nos ayuda con la contabilidad. ¿Qué hay que tomar en cuenta, Claudia, para finalmente no vernos con sorpresas como este caso que platicamos, que desde el 2012 no se habían presentado los requerimientos necesarios? Pues obviamente el tema de estar con un conocimiento general. ¿Por qué necesitamos un contador, Claudia? Pues bueno, lo primero es que es el experto que nos va a hacer un cálculo en función de nuestras operaciones de ingresos y egresos y de acuerdo a cómo estemos dados de alta al TENSAT. Recordemos, Claudia, que tenemos dos figuras principales, ¿no? La persona física, que es una persona normal, cuyo nombre, pues ya al final para el SAT es una persona que está generando una transacción y por lo tanto tiene que tener ciertas obligaciones fiscales, y la persona moral. La persona moral, que en este caso es un organismo independiente formado por diferentes personas, que en un caso son socios, en otra cosa son accionistas, etcétera, y que finalmente, pues ambas dos, tanto una persona como una persona moral, una física o una moral, pues tienen ya una obligación. Entonces nuestro contador lo que primeramente nos tiene que ayudar es a identificar primero qué tipo de organización nos conviene por el tipo de empresa que vamos a hacer, y de ahí que empiece una serie de cálculos que vamos a tener. Y entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, cada vez el SAT se ha puesto más estricto y más disciplinado en poder identificar cuando hay anomalías. Recordemos que tenemos el tema, por ejemplo, de la ley antilavado, que eso fue algo que el SAT trabajó mucho hace un par de años, pues para evadir, para todas aquellas personas que finalmente no declaraban alguna situación al SAT. Y recordemos que lavado, y aquí es importante hacer esa acotación, Claudia, lavado de dinero no tiene que ver solo con narcotráfico o con un tema de violación de ley o ese tipo de prácticas que van en contra de la ley, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que yo reciba un dinero y no lo declare. Y pongo el ejemplo a veces más sencillo en temas de entender obligaciones, y no, si yo le diera un domingo a mi hijo, ¿no? Pues mi hijo ya está recibiendo, por lo tanto, un ingreso, y digamos lo que si fuéramos muy cívicos y nuestro hijo tuviera 18 años y fuera una empresa, pues el niño tendría que reportarlo ante el SAT y decir, oigan, miren, me gané de cada domingo este ingreso, y mis egresos en compra de utensilios, de mi lunch, etcétera, pues generó prácticamente una utilidad o una pérdida, y entonces el SAT, pues obviamente para todo el gasto público requiere, pues define varios impuestos, ¿no? Uno de ellos es el IVA y el otro es el ISR. El IVA, como sabemos, es de consumo, y el ISR por las utilidades. Bueno, esto es así como el preámbulo. Y entonces, el contador, ¿qué nos tiene que ayudar? Pues entender toda esta parte de que finalmente, pues hay esos ingresos y egresos, hay que reportarlos. Ahora, mucho ojo a todos nuestros empresarios, el SAT nos conoce todo, ¿no? El SAT, desde que finalmente hizo estas prácticas tecnológicas muy eficientes, el SAT prácticamente está trayendo la tecnología de punta de nivel mundial para el tema del análisis fiscal. Lo que hace es, al momento en que nosotros timbramos una factura, automáticamente sabe cuánto estamos generando en ventas. Y por otra parte tiene a los bancos que le reportan de forma semanal toda la información de dineros. Entonces el SAT prácticamente sabe cuánto facturas y cuánto ingresas. Entonces el empresario que crea que sin facturar ya el SAT no se va a dar cuenta, al momento en que tiene un depósito y que no hace un clic contra una factura, el SAT dice algo está mal, no hace el cálculo debido, y los que pensábamos que el SAT es una serie de personas que están detrás de una computadora calculando, pues al día de hoy no.
El SAT es un robot, el SAT es una serie de máquinas ya automatizadas que por medio de algoritmos inteligentes determinan variaciones. Entonces, por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, no declaran o declaran una cierta cantidad de mes con mes, y cuando el SAT detecta que hubo un cambio muy abrupto, el robot mágico del SAT determina y dice, oye, algo sucedió, vamos a echarle un ojito. Y entonces, de forma automática, todas las computadoras del SAT y la tecnología de Hacienda empieza a evaluar. Entonces, ahora, todas las egresos que hacemos, que son las facturas que nos expiden nuestros proveedores, son timbradas al SAT. Entonces, nuestro gobierno y la parte de auditoría, la Secretaría de Hacienda, pues tienen la capacidad de conocer a detalle cuánto ingresa y cuánto egresa en la compañía o como persona física. Y entonces ya se acabó el tema de si entregaba o no el papelito. Ya el papelito es lo de menos. Inclusive en el SAT puede uno generar sus facturas. Y pues el SAT nos conoce todo lo que hacemos, a qué horas compramos, a qué horas vendemos. Y entonces el SAT ya en automático tiene la capacidad de calcular cuánto deberíamos estar pagando nosotros. Y acordemos que desde el año pasado el SAT nos pide que timbremos la balanza contable. Acordemos que la balanza es esa estructura de activos, pasivos y capital, que si nos da tiempo lo haremos un poco de ello, pero el SAT, en resumen cuentas, sabe todo. Estos robots sofisticados tienen la capacidad. Y entonces, pues empiezan a hacer una serie de análisis y empezamos a determinar, y el SAT empieza a conocer que empieza a haber variaciones entre esto que declaramos o que nuestro contador declara y generamos. Entonces, un contador, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué tendríamos de que preocuparnos por lo que hiciera un contador? Lo primero es que el contador genere sus registros contables. Es decir, que todas las facturas que emitimos nuestro contador en su sistema interno para hacer esos cálculos de impuestos, pues tiene que meter por base de todos estos documentos las facturas. Y por ahí alguna empresa me decía, oye, tenemos que crear pólizas. A veces decíamos, pues ya no, todo es digital. O sea, ya todo es más fácil al día de hoy con este proceso tan evolucionado en tecnología. Y entonces lo que hace un contador, pues es un registro contable. De ese registro contable hace un análisis que termina en 2 principales estados financieros. Es decir, a nuestro contador hay que pedirle estados financieros. No importa, Claudia, el tamaño de la empresa, si es persona física, si es persona moral, si soy solamente yo y yo doy un servicio, si vendo por catálogo y expido una factura, si el día de hoy es una empresa con 1,000 o 2,000 empleados. Todos tenemos que pedir nuestros estados financieros. Es la forma en que sabemos que nuestro contador está haciendo su chamba. ¿Por qué? Porque nos tiene que decir pues cuánto ingresó, cuánto salió y si estamos ganando o perdiendo. Y finalmente nos tiene que dar nuestro cálculo y nuestra declaración de impuestos de manera periódica, ¿no? De manera física, pues sabemos que dependiendo del régimen de persona física que estemos, será mensual y entonces le reportamos al SAT por medio de una línea de captura el pago. Ojo, si a veces caemos en la idea de que nuestro contador nos los pague. Es viable, pero siempre pídanle su línea de captura, es decir, cómo calculó el impuesto y que venga anexado su pago y así están tranquilos de que finalmente el contador hizo su trabajo. En lo que llevamos de este programa, el mensaje es muy claro, hay que involucrarnos, no nada más es por eso también queremos ofrecer esta información para entender qué es lo que se tiene que hacer, qué debemos hacer, porque bueno, nos confiamos en traer al experto y hacerle cargo, hacerle la responsabilidad de que bueno, pues y ya cegarme, decirme, bueno, él lo hace todo, no, hay que involucrarnos, claro que él es el experto, pero también estar de la mano con él. Por eso también hay que trabajar juntos y hacer equipo. Y eso es parte de lo que estamos hablando el día de hoy para hacer un cierre fiscal 2016 con éxito. 3122-1190, 3647-1883. Recuerda, tengo este libro de regalo. Una de las características que diferencian a los empresarios exitosos del resto es ser fuerte ante el fracaso. Comprende que este es parte del éxito y no se desanima ante él. Al contrario, transforma la experiencia en algo positivo y construye sobre las ruinas. Estás escuchando Emprende Mujer. Continuamos. Tarde con 34 minutos, estamos de regreso. Estás en tu programa Emprende Mujer a través de Radio Mujer
el 1040 de amplitud modulada. El día de hoy te estoy regalando este libro, La ciencia del lenguaje positivo, y aquí nos cuenta cómo nos cambian las palabras que elegimos, y te cuento una de ellas. Está un frasquito y en el frasco, dentro del frasco, está la palabra libertad, creatividad, agradecimiento, fuerza, superación, entre otras que están aquí enlistadas. Es de Editorial Paidós, y nos vamos a dar cuenta realmente, bueno, pues que hay que cambiarnos, ¿no? La ciencia del lenguaje positivo va para ti. Yo sé que te gusta profesionalizarte, así es que 31 22 11 90 36 47 18 83, o mándame mensaje por WhatsApp. Aquí te inscribo al 33 10 19 07 12 para este regalo. Si quieres hacerle alguna consulta, o incluso si has tenido una mala experiencia en estos, como en este caso que nos compartía Arturo, que el día de hoy realmente es la conciencia de involucrarnos, de aprender un poquito más de contabilidad, porque bueno, depende de tu caso. Sabemos que te puedes acercar solito a la Secretaría de Hacienda y te pueden orientar, como también lo puedes hacer a través de un experto, que en este caso un contador, que nos dice, bueno, ya nos está diciendo, nos ayuda Arturo el día de hoy a entender las funciones, qué le toca a él, qué tarea te toca a ti. También el involucrarte, esta parte de estar al pendiente, de pedir estos estados financieros y más cosas que estamos preparando hoy y que te estamos compartiendo, pero sobre todo para hacer conciencia de hacer las cosas bien, ¿no? De tener nuestra contabilidad al día. Así es, Claudia. Importantísimo, a veces lo dejamos para después y nos estamos generando un riesgo. Acordémonos que generalmente cuando dejamos de cumplir con alguna obligación, pues tenemos el riesgo de que nos pueda llegar una multa y decimos, bueno, pues el mes pasado no lo pagué, pero pues este mes no me multaron, entonces sigo así con esa práctica, y el día de mañana que sí no tuvimos la desafortunada situación que ese robot del SAT tan poderoso nos identifica, nos tocó a nosotros, pues ahora sí, ni modo. Entonces decíamos algo importante que tenemos, que no podemos delegar esa responsabilidad, es el pedir esas líneas de captura, porque es lo que nos da la confianza de que cuando menos generó un reporte el contador, Hacienda, ¿no? Por medio de esta línea de captura en el banco, de que finalmente se va a pagar algo, ¿no? Es decir, le está declarando al SAT de que ya hay que estamos dando fe de que hay un pago que hacer, y pues obviamente lo que tenemos o nos tiene que entregar, en caso de que el contador lo haga, el recibo de pago, y hay que archivarlo. Es la manera en que tenemos confianza de que si se están pagando o no todas estas contribuciones. Y entonces, algo importante en la parte de la estrategia del proceso de cierre fiscal, pues uno es estar evaluando si eres persona moral. Ojo con estas empresas SAs, SCs, SDRLs, etcétera. Hay algo, acordémonos con el que pagamos lo que llamamos el pago provisional. ¿Qué es? Para las personas morales, es decir, para estas empresas SAs o SCs, etcétera, el SAT, pues acordémonos que determina lo que le llama el coeficiente de pago provisional. ¿Qué es? Que de acuerdo a tus utilidades del año pasado, tú vas a ir abonando el siguiente año en función de esas utilidades, de ese porcentaje, pues lo que sería el estimado del próximo año. Es decir, el SAT dice, este año ganaste el 2%, yo creo que el próximo año pues mínimo vas a ganar ese mismo 2%, porque una empresa tiene que crecer, y pues en ese 2% pues tú me vas a pagar provisionalmente cada mes un pedacito hasta tu declaración anual, es decir, hasta que cierre el año. Y entonces, algo que tenemos que estar evaluando al cierre del año es que ese coeficiente, pues obviamente no varíe de acuerdo a niveles muy fuertes, para finalmente es un termómetro de saber si, por ejemplo, el coeficiente aumentó mucho. Tenemos dos formas de entenderlo: o generamos más utilidades, o nuestros egresos, las facturas de egresos tienen un problema, porque al día de hoy pues no se están reportando. Entonces, un aumento del coeficiente de utilidades pues es bueno, porque quiere decir que la empresa generó más beneficio, pero va a implicar una carga de impuestos mucho mayor para el próximo año. Entonces siempre hay que estarlo evaluando, ¿no? Si crece, si decrece, el por qué, o el por qué si creció o no creció. No es bueno ni malo el que crezca o decrezca, sin embargo hay que estar conscientes de si es realmente la fotografía de que tenemos de la empresa, ¿no? A veces nos vamos con la idea de que la empresa perdió
o la empresa generó muy pocas utilidades porque el dinero no lo tenemos, y oh sorpresa, nos llega el cálculo del cierre del año y encontramos que el contador declaró una ganancia del 5%, y no solamente perdimos nuestro dinero en flujo, sino que aparte el próximo año vamos a tener que pagar más por gastos provisionales, ¿no? Para la persona física, es decir, para quien tiene su nombre como empresa, como entidad de organización ante el SAT, pues prácticamente es nada más a efectos de análisis, ¿no? Es decir, cuánto fue mi pago de impuestos contra mi venta total, y eso me daría mi coeficiente o mi razón fiscal. Entonces, eso es una de las labores que tenemos que estar siguiendo. 2, el tiempo de presentación. Y esto es algo importante porque al 31 de diciembre, acordémonos que es la fecha límite para facturar y que nos facturen. Si al día de hoy vamos a recibir un ingreso muy, muy, muy grande, el tip es que evaluemos si podemos adelantar pagos. ¿Por qué? Porque entonces el cierre del año va a decir que generamos mucho más ingreso que lo que finalmente tuvimos el año pasado, por ejemplo, y entonces vamos a tener una carga tributaria mucho mayor y por lo tanto un pago de impuestos mayor. Entonces, ahorita es entrar con su contador, la recomendación es, ahorita que todavía nos faltan 3 semanas, junten a su contador la próxima semana y díganle, a ver, contador, ¿cómo va a cerrar el 2016? ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto me egreso? Oye, que no lo tengo completo. Como lo tengas, que debe estar obviamente a noviembre, y decir al contador, mira contador, calcúlamelo con este ingreso que yo espero facturar y con este egreso que empiezo a hacer. Y que nuestro contador se ponga a trabajar un poquito más y nos dé una estimación de cierre financiero fiscal. Y entonces con eso poder tomar decisiones en las últimas, pues ya 2 semanas del año que nos queda para no vernos con sorpresas, ¿no? Y entonces, de ahí que encontremos los tiempos importantes de pago. Y aquí viene un mito también importante que a veces nos preguntan. Oye, si no alcanza mi contador a declarar o a calcular los impuestos, ¿es mejor declarar en ceros o es mejor no presentar declaración? ¿Qué significa esto en grosso modo? Para todos nuestros empresarios contribuyentes, que a veces el contador por la chamba, porque pues ya no es por la espera de documentos, el contador que le diga a nuestro público que no hizo su chamba porque no le dimos las facturas, pues nos estamos tratando de engañar porque ya las tiene él, las tiene ya en digital, las puede descargar del SAT, recuperar. Entonces no tendría que esperar a que le entregáramos nada, ¿sí? Más que el estado de cuenta para que finalmente sepa qué se gastó. Pero en ese sentido, una de las cosas importantes es el no presentar declaración. Decíamos, si el contador por alguna razón tuvo mucho trabajo y no lo pudo sacar, cada vez que no presentamos una declaración, sea en ceros o con el impuesto real, acordemos que el ceros no es bueno, el ceros es decir que no generamos impuestos, o sea, nunca es una técnica, siempre es una situación para empresas que no están operando, por ejemplo, y que sí definitivamente no generan ingresos ni egresos, pues declaran en ceros, pero al día de hoy el hecho de no declarar implica una multa. Si mi contador se le hizo fácil no declarar, él solito está llevándonos a nosotros a pagar una multa ya por no haberlo declarado. Entonces, hay recomendaciones que dicen, pues aunque sea decláralo en esta cantidad. ¿Por qué? Porque hay que decirle al SAT, oye, pero después vamos a meter otra que finalmente le diga al SAT que nos equivocamos. No importa, ya la multa por no declarar, cuando menos ya no la tenemos. Lo importante es reportarte, ¿no? Decir presente de que estás trabajando y estás al pendiente de tu situación fiscal. Quiero compartirte, nos vamos a ir con este mensaje que nos comparte Ana Acosta. Dice, buenas tardes, mi esposo le pasó algo parecido hace algunos años. El contador cada mes cobraba honorarios y no entregaba las declaraciones. Cuando se les exigió, se desapareció. Hay que exigir los recibos correspondientes. Mi esposo estaba como persona física. Es lo que nos comparte Elvira. También Ana Elvira. También Elsa Sánchez dice, buenas tardes, gracias por toda la información que nos comparten con tanto gusto, que Dios se los multiplique. Nos dice, nos manda saludos, gracias a ti por escucharnos. Y también Daniel García dice que qué gusto escuchar al invitado, que le está gustando mucho el tema. Y también, bueno, hasta aquí vamos. También tengo, bueno, y regresamos con más. Trinidad Soto dice, también le está interesando el libro, dice... Y bueno, muchas gracias a ustedes por todos sus mensajes, su participación.
puedes continuar haciéndolo. Tenemos todavía unos minutos. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Escríbeme al WhatsApp 33 10 19 07 12. Tú escuchas Emprende Mujer, hoy regalándote el libro La ciencia del lenguaje positivo. Volvemos. ¿Ya nos sigues en Twitter? Búscanos como @EmprendeMujerRM. Con 49 minutos sigue llegando su participación y me da mucho gusto que podamos entender nosotros que sí, aquí como ahorita voy a compartirlo y es algo que sí hemos mencionado mucho y por eso también es la intención de ofrecer la información de todo así muy variada en este programa en torno a la empresa. Les comparto este mensaje que nos dice Laura Gabriela García, que te agradezco mucho y coincido plenamente contigo. Dice, muy buenas tardes, muchas felicidades por el programa. Un emprendedor es consciente que no puede abarcar todas las áreas, pero también es importante recordar que es parte del negocio estar al pendiente e involucrarse en cada área. El supervisar que cada uno haga su trabajo correctamente puede evitar un verdadero dolor de cabeza, es lo que nos dice. Y es cierto, digo, no nos convertiremos en expertos, pero vamos a poder entender el trabajo del experto que tenemos con nosotros, que podemos hacer equipo con él, del asesor que está con nosotros y así poder hablar su mismo lenguaje. Así ya, por ejemplo, en estos casos que nos compartía Arturo, pues ya al acercarnos a pedir, ya nos da la recomendación, el estado financiero, así entendemos cuál es la relevancia de tener esta información. Y si hablamos de mercadotecnia, bueno, es hacernos expertos, pero claro, dejarle su área al que se ha preparado y se ha especializado en eso, pero precisamente para lo que nos dice Laura, el trabajar de cerca, el supervisar, el saber que todo vaya funcionando y saber cuando algo no está bien, bueno, pues podernos saber en qué te ayudo y cómo podemos trabajarlo para desatorar o hacer que eso trabaje perfectamente bien. Así es que, bueno, pues muchas gracias a ustedes por su participación el día de hoy hablando de la preparación para un cierre fiscal exitoso para este año 2016, incluso prepararnos, obviamente, para el que sigue ya con esta práctica si estamos un poquito mal, si lamentablemente estamos como en el caso que nos compartía en el primer bloque del programa Arturo, que está hoy con nosotros, si lamentablemente estamos en esa área, bueno, pues a ponernos a trabajar para que no nos pase en el año siguiente y poder componer o si acaso se puede salvar en un caso dado la empresa que aquí en esta que nos compartían esta historia, bueno, pues están a un riesgo, están a nada de perder tantos años de esfuerzo y bueno, lamentablemente. También tengo a Patricia Covarrubias, dice, nos saluda a todo el equipo de Radio Mujer y está interesada en participar en este libro. Y también tengo el mensaje de Austin, de Rosy. Rosy, te mandamos un abrazo. Dice, gran lección de contabilidad. Gracias, licenciado Vasconcelos, ya te hicieron licenciado. Y dice, por las enseñanzas de este año y te desea excelentes fiestas llenas de bendiciones. Ay, Rosy, muchas gracias. Una gran radio escucha que tenemos y pues un fuertísimo abrazo a ti, Rosy, que nos haces el favor de escucharnos. Y fíjate, Rosy, yo también te quiero agradecer porque tienes, yo creo que meses que estás conectada con nosotros y participas en todos los temas y bueno, y no digo nada más de este programa, en muchos que sabemos que son tus favoritos de esta frecuencia. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás a la distancia en Austin, pero muy cerca de nosotros de aquí de Guadalajara. Y gracias de verdad por hacerte acompañar de esta emisora y que la información que te compartimos aquí en este espacio, bueno, pues sea de utilidad para ti en lo que estás emprendiendo y el éxito que vas haciendo allá en Austin. Así es que, pues también felices fiestas para ti, un gran abrazo con cariño. Te lo deseamos. Te hace una pregunta Sara Ríos. Dice, mi esposo falleció hace 2 años y no recuerdo haberlo dado de baja del SAT. ¿Es necesario? Sí es necesario. Pues en este proceso que sucede lamentablemente, es importante hablar con quien finalmente lleva la contabilidad, si es que tenía una empresa. Si acordamos que, bueno, los colaboradores que finalmente
trabajamos, pues obviamente la empresa hace estas funciones y no estamos como tal, como con una actividad empresarial. Sí. Si era el caso de tu esposo, que tenía una actividad empresarial y está dado de alta, sí sería bueno que lo consultaras directamente con el SAT. Dado esta situación que es diferente, pues probablemente hasta el mismo SAT te pueda dar varios caminos de solución, si es que a lo mejor previamente no se dio de baja o no te lo haya comentado tu esposo, ¿no? Pero sí sería recomendable, porque sí hay que hacer una baja directamente de la actividad como tal, ¿no? Que ya el contribuyente, es decir, ya no está generando estos ingresos que, o por obvias razones, no generaba ya ni ingresos ni egresos, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que pudiese darse una vuelta, ¿no? Perfecto, ahí está Sara, infórmate y para que te evites un problema posterior, digo, ya la has librado 2 años que no has recibido alguna notificación o algo, pero acércate, ya sea la empresa donde trabajaba, la empresa que él tenía, el personal, algo que te puedas tú involucrar y atender esto, y si no, pues pídele a alguien que te ayude, pero sí, no dejes de hacerlo, es la recomendación para Sara. 3122-1190, 3647-1883, la ciencia del lenguaje positivo va para ti, en unos minutos más te lo regalo. Nos quedan escasos 3 minutos, Arturo. Claro que sí, Para Claudia. aprovecharlos. Pues prácticamente nuestras recomendaciones, haciendo nuestro resumen de nuestra estrategia 2016, de un año que se nos va, pues la primera, decíamos, es involucrémonos en este cierre del año. Sí es un momento muy, muy normal. Las empresas institucionales, generalmente desde el mes de septiembre, octubre y noviembre, van planeando con antelación sus cierres fiscales, contables y financieros. No nos exime al que somos micro, pequeños y medianos, desde el que tiene una taquería, la que vende por catálogo, la que finalmente vende o comercializa artículos de belleza, quien sea que al día de hoy genere esta actividad económica. Tenemos nuestra obligación como ciudadanos y como finalmente contribuyentes. Entonces, pues la recomendación es involucrémonos, pidámosle al contador la información al día de hoy. Si el contador no ha hecho si encontramos que el contador por alguna razón ha fallado en algunos meses, pues ahorita es cuando puede ponerse al día, ¿no? Para evitar estas sanciones, aunque sabemos que la declaración se presenta hasta el mes de marzo, pues no aprovechemos, porque los movimientos sí tienen que ser hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ajá. Entonces, eso es importante. 2, conocer nuestra razón financiera de impuestos, o nuestra razón de impuesto. ¿Qué es esto? El pago de impuestos entre nuestras ventas, sobre todo para personas morales, saber con qué coeficiente de ISR vamos a cerrar el año. 3, el anticiparnos a ver si vamos a recibir ingresos en el cierre del año. Suele pasar que nos están depositando el 31 a las 4 de la tarde y entonces ya nos pusieron en predicamentos con nuestra planeación. Entonces nada más planear bien con nuestros clientes, nuestras cuentas por cobrar, nuestra facturación, nuestros egresos. Si podemos anticipar, a veces en algunos casos egresos, a veces es conveniente. Asesórense bien con su equipo contable. Y finalmente, pues no entremos en malas prácticas de no presentarlo, decíamos, eso ya implica una multa. Y algo importante, sobre todo, pues ya es cierre de año, ya es muy difícil que si lo hiciste, pues puedas deshacerlo, el tema de compras de facturas. La compra de facturas es algo que al día de hoy no es bueno, está simulando una operación y el SAT trae todas sus antenas puestas en los que se generan operaciones simuladas o los que finalmente generan transacciones también de simulación. Entonces, evítense el problema. Acordémonos que desde la reforma del 2014, si nosotros identifican un proveedor que tiene que vende facturas, lo hace retroactivo, es decir, todas las facturas desde ese año hasta el día de hoy que le compramos a ese proveedor, no nos las hacen válidas y nos va a pedir que paguemos impuestos por esas facturas. Entonces es bien delicado cuando un contador o un proveedor nos dice, yo te vendo una factura. En ese momento, como contribuyentes, pongamos nuestras antenitas, porque hay un riesgo enorme de que nos estén dando, y planear nuestro próximo año. ¿Cuánto queremos pagar?
Así es, y bueno, pues muchas gracias, Arturo, un tema tan importante que nos trajiste muy a tiempo, muy a tiempo para quien está en una mala práctica, bueno, pues nos pongamos las pilas en hacerlo, y quien vamos bien, bueno, pues vamos a hacerlo mucho mejor este 2017. ¿Dónde te pueden contactar, tus redes sociales? Claro que sí, Por Claudia, favor, nos pueden para el público. contactar en nuestro teléfono de nuestra asociación en el 31 46 2600, en nuestra página de internet www.soyempresario.org y en nuestras redes sociales como AIDE México en Facebook principalmente. Repito nuestro número de nuestra asociación 31 46 2600 y en nuestra página de internet www.soyempresario.org. Perfecto, ahí están. ¿Y me puedes dar un número del 1 al 25? Pues el día 9. 9. María, no, es otra vez. El 9 dijiste. El 9. El 9. Es Trinidad Soto. Perdón, es que estaba en otro renglón. Trinidad Soto, tú te llevas este libro, pasa por él de 12 a 1, de 5 a 6 con copia de tu IFE. Arturo, muchísimas gracias. Espero a ver si nos podemos ver otra vez antes de que acabe el año. Si no, te deseamos lo mejor y éxito en este 2017 que inicia. Igualmente, Claudia, y todo nuestro auditorio, pues un fuerte abrazo en estas fechas decembrinas. Así es, felices fiestas, muchas gracias, Arturo, te deseamos muy buen fin de semana a propósito, y también muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. A continuación llega su programa La Cuerda, la información más importante y relevante en materia de espectáculos en voz de Donají de Franco. A continuación, gracias a Arturo, a Valeria y a Abraham, yo soy Claudia Eres, regresamos el lunes en punto de las 2 de la tarde con más información. Quédate aquí en compañía de Radio Mujer. Muy buenas tardes.